Estamos de vuelta y, como decíamos, ahora a través de las redes sociales y también de Fuerteventura Televisión. Bruno Pérez Saavedra es el candidato al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Lo hemos conocido ampliamente en las entrevistas que ha mantenido con Jorge Marate. Lo conocíamos además porque es una persona que ha estado siempre muy vinculada, muy implicada al Partido Popular desde hace ya más de 15 años en el caso de Fuerteventura, y además ha participado en ese debate en el que 3 candidatos al Congreso, 3 majoreros de 3 formaciones políticas diferentes, se sometían a ese debate, a ese intercambio de propuestas. Bruno Pérez, buenos días. Hola Nuria, buenos días, ¿qué tal? Bueno, estamos hablando hoy de Nueva Canarias, de Bloque Canarista, estamos hablando del Partido Socialista, hemos escuchado esta semana también a Coalición Canaria. Hay un partido en el que parece que tiene, en este caso, todas las bondades, o al menos ya veremos lo que ocurre, pero parece que el Partido Popular tiene lo que ustedes han llamado una ola en este momento que quizá no tenía, ¿no?, en otros procesos electorales. ¿Eso se percibe en la calle cuando ustedes han estado pateándola a lo largo de estas semanas? Yo siempre soy muy prudente al respecto, ¿no? Pero es evidente que cíclicamente sí, es verdad que se cumple ese hito, ¿no? Hay olas del Partido Popular y seguida de una ola del Partido Socialista, y esta sí es verdad que parece ser que viene favorable al Partido Popular por el gobierno que hemos tenido. En este caso, la campaña, ¿cómo se ha organizado el Partido Popular en Fuerteventura con respecto a salir a unas municipales, autonómicas y volver a salir a la calle otra vez? ¿Cómo ha sido? Yo creo que esa nos ha cogido, bueno, creo no, nos ha cogido a todos por sorpresa. Yo creo que solamente el núcleo más cerrado de Moncloa sabía que iba a convocar esas elecciones. Más, yo estoy convencido que Sánchez partió, al convocar las municipales, ya partía de 2 escenarios, el malo y el peor. Al malo aguantó hasta noviembre, diciembre, que era lo que todos preveíamos, y el peor convocó de manera inmediata. Entonces yo creo que nos ha cogido a todos a contrapié absolutamente estas elecciones, ¿no? Entonces viene ya con una inercia que para muchas cosas te lo hace todo mucho más sencillo, pero por otro lado también tienes tanto al afiliado, al colaborador, como a los votantes bastante cansados y bastante quemados de las anteriores elecciones. Yo veo a la gente en general movilizada a la hora de querer ir a votar, pero a lo mejor con menos ganas de implicarse como en otros procesos electorales. Y lo he notado, y lo he hablado con compañeros de otros partidos, no solo en el Partido Popular, en todos los partidos. Es decir, la gente quiere votar, pero estamos a finales de julio, no me agobies mucho. Uh-huh. Bueno, en este caso, el Partido Popular, como decíamos, que tiene en este momento, ha tenido muchos espacios para hacer las propuestas. ¿Cuáles son las mejoras que ustedes van a añadir con respecto a lo que ha estado haciendo el Partido Socialista hasta ahora en Fuerteventura? Hablo del Senado, de las propuestas que hoy mismo, bueno, pues se han ido desglosando en sus comunicados, pero también hablo del Congreso, para los temas que están afectando. Estamos hablando mucho de agua. Decía ahora Paloma Hernández que, bueno, que lo que faltaba, habiendo dinero, es proyectos. Correcto. Es decir, me estaba yendo a Paloma y parte de lo que ha dicho lo comparto. Uh-huh. Es decir, desde el Congreso no puedes solucionar el problema, pero puedes dar las herramientas para quien tiene que solucionarlo en verdad. Es decir, en Fuerteventura sabemos que la competencia del agua la tienen los ayuntamientos, están consorciados en el CAF. Evidentemente, desde el Congreso podrás conseguir que llegue dinero suficiente para hacerlo, pero si desde aquí no se ejecutan esos planes, ahí va a quedar el dinero guardado en una caja y pendiente de devolución cuando toque. Afortunadamente tenemos también un gobierno de Canarias que, si todo transcurre como parece que irá, tendrá apoyo en Madrid, al ser del Partido Popular quien gobierne en Madrid y el Partido Popular en cogobernanza con Coalición Canaria, que quizás esto nos pueda facilitar no solo la consecución del dinero necesario, sino de sacar adelante esos proyectos, poniendo el gobierno de Canarias lo que le corresponda, todas las facilidades posibles a los cabildos y ayuntamientos para que realicen su trabajo.
Ha dejado una pregunta Paloma Hernández que decía, ¿van a apoyar por parte del Nueva Canarias, de Coalición Canaria, del Partido Popular, en este caso, la ley de vivienda? ¿O van a derogarla, como ha prometido Vox, en caso de que lleguen a una alianza electoral? Es que eso está claro en nuestro programa. La ley de vivienda nos parece que es un disparate. Y vamos a derogarla, vamos a hacer una nueva ley de vivienda, pero una ley de vivienda que tenga en cuenta realmente todos los puntos de vista. Es decir, estamos de acuerdo que la vivienda es un derecho. Y estamos de acuerdo que la propiedad privada es un derecho. Estamos de acuerdo que hay buenos inquilinos, buenos propietarios, malos propietarios. Pues todo eso va a haber que conjugar de una manera que todos mantengan sus derechos. Ujú. Lo que no puede ser es que una persona que tiene una vivienda, y volvemos otra vez al tema de la ocupación, que es lo más llamativo de la ley, que una persona que tenga su vivienda se la ocupen, aunque sea su vivienda vacacional, me da igual, se la ocupen, tenga que pagar el agua, tenga que pagar la luz, la contribución, y no pueda sacar ese ocupa, que tendrá sus condiciones. No te digo que todos los ocupas sean unos caraduras, porque cada caso es diferente, evidentemente. Pero tendremos que articular una manera de solucionar todos esos problemas. Y la ley actual no da soluciones, da problemas. Por otro caso, la ley actual quiere regular el tema de los alquileres. Lo decíamos el otro día en el En el debate. debate, sí. Donde se ha intentado regular el alquiler, el remedio ha sido peor que la enfermedad. Porque propietarios de alquiler han decidido, con lo que puedo mejorar mi alquiler, no me vale la pena mejorar las instalaciones de la casa, o directamente saco la casa del mercado de alquiler porque no me sale rentable. Llámame como quieras, soy liberal, y yo creo que el libre mercado es mucho más positivo que cualquier otro tipo de regulación. Eso sí, el Estado, las comunidades autónomas, los cabildos y ayuntamientos tienen que facilitar que todos, por ese derecho a la vivienda que reconoce la Constitución como no como un derecho fundamental, ojo, sino como un objetivo al que tiene que llegar el Estado, que todos tengan una vivienda digna, hay que poner las medidas. ¿Cómo van a ponerse las medidas ahora mismo en Fuerteventura con esas casi 250 personas que van a ser desalojadas en el residencial de Las Palmeras de Corralejo? ¿Cuánto llevan esas personas residiendo ahí? Sí, no, pero sí, O sea, sabemos cuántas llevan ahí las nadie ha tomado personas. medidas por ahora. Claro, pero el día 27, Bruno, van a estar en la calle. Y a nadie, a una embarazada, a un anciano Sí, y a un y es niño no le cierto que podemos no preguntar hemos cuánto llevan oído viviendo ahí. ni al Cabildo ni a los ayuntamientos, que son los primeros, los que están. Efectivamente, por eso No, digo, no han no hay abierto la respuesta. boca, no hay respuesta. Siguiente responsable, Gobierno de Canarias. Pero yo creo que el primer responsable son ayuntamientos y cabildos. Sí. Y no han dado respuesta todavía. ¿Me preocupa la situación? Evidentemente me preocupa qué va a pasar con esas personas. Claro, porque ¿a qué nos enfrentamos, no? Si empezamos a desalojar a gente que está ocupando por falta de vivienda, con esto no quiero ni justificar ni de lejos la ocupación en ningún modo, pero sí quiero contextualizar. Es decir, en este caso son personas, familias que no encontraban casa y bueno, encontraron una urbanización abandonada, la rehabilitaron y ahora es verdad que ya hace un año que se había advertido de esta situación. Y nadie ha tomado medidas, ¿no? Pero claro, nos vamos a encontrar 250 personas en la calle. Es una situación muy complicada y sinceramente no sé cómo se va a solucionar. No te puedo dar respuesta, es que no lo sé. No te puedo dar respuesta porque es que tampoco nos la han dado. ¿Ustedes están defendiendo un plan de vivienda también? ¿Lo han defendido en su campaña insular? ¿Lo han defendido en su campaña regional? ¿Están pidiendo incluso exenciones para los jóvenes? Exenciones, ayudas, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿cómo hacerlo, no? Suelo. Efectivamente, este plan de vivienda que plantea el Partido Socialista obliga a los ayuntamientos, aunque no tengan la herramienta jurídica, a ceder suelo por imposición, básicamente, para la vivienda. Pues lo ideal sería que ahora, con el cambio de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel insular y local, pues que estos ayuntamientos que son nuevos empiecen a trabajar y demuestren ese compromiso que dice que tienen con la vivienda y con la gente, ¿no? Sería interesante. El plan es el 2025. Tenemos 2 añitos. 2 años, como decía Paloma, lo entiendo. Una casa no se hace en 3 días. Se puede hacer en poco tiempo, pero no en 3 días. Pero empezar a trabajar ya para que en 2025 haya algo disponible. Sería lo necesario.
¿Cuáles considera usted, Bruno, que son las prioridades, además de la vivienda y del agua, que hay que imponer? Y la palabra es imponer porque mientras otras comunidades autónomas, otros territorios están hablando de crear hubs tecnológicos o de aumentar su dotación de suelo para universidades o de, bueno, pues otras cuestiones mucho más avanzadas, aquí seguimos teniendo problemas estructurales que son, bueno, pues desconocidos para algunos territorios desde hace 30 Sí. o 40 años, Es ¿no? que, es ¿Qué que el llevan problema, ustedes en la agenda? es que lo que me estás diciendo es que lo triste es que llevamos los mismos problemas de hace 20, 30 años. Yo estoy un poquito, discúlpame, cansado de oír lo de diversificar la economía, pero seguimos en el mismo círculo. A mí, por ejemplo, el plan que hay para el parque tecnológico me parece espectacular. Me parece una idea que Ujú. si sale bien, y parece que todo va bien, pero me planteo una cosa. ¿Hay algún tipo de formación para los jóvenes de la isla para poder trabajar en el parque tecnológico? Pues yo creo que sería una cosa importante a destacar. Gobierno canario, gobierno de la nación en la parte que le corresponda. El agua, evidentemente, pero decíamos que es competencia del cabildo. La inmigración, que sí es una competencia estatal, ahí sí que va a haber que actuar en origen y en destino. Porque lo que no podemos permitir es que la llamada ruta canaria se convierta en un auténtico cementerio. Hay un montón de gente que muere en la ruta canaria que se podría salvar la vida simplemente con la activación del CIBE. Con ese radar que está en Lanzarote, que costó, creo que son al cambio unos 1.000 millones de pesetas, creo que costó 6 millones de euros, y está embalado. Es que cuando lo desembalen, ya va a estar obsoleto. Y ese CIBE salva vidas, porque detecta las pateras casi en salida. Y o las interceptan las autoridades marroquíes o las interceptarían las autoridades españolas. Hay que volver a los convenios de devolución a los países de origen y actuar en los países de origen, de diversas maneras. Mucha gente cuando se habla de inmigración, hablas con inmigrantes, oyes reportajes sobre inmigrantes, y muchos de ellos recomendarían, si pudieran, a sus compatriotas que no vinieran a Europa, porque las condiciones no son las que ven en la tele, pero les da vergüenza reconocerlo en su país de origen. Ujú. Hemos visto un montón de... Veíamos el otro día un documental, fui con Jorge, fuimos a ver un documental en Corralejo, distintos documentales sobre el mar, y uno de ellos trataba de la pesca en, no quiero engañarte, Níger, Chad, no recuerdo ahora bien el país, ¿no? Y también hablaba de los que habían emigrado, pescadores que, debido al problema que tiene allí con la pesca, habían emigrado a Europa y que no habían, a lo mejor no habían podido volver en años a su país por la sencilla razón que no podían llegar para decir que la situación que tenían en Europa era casi peor que la que tenían en su país de origen. Y eso es una cosa que cuando hablas con los inmigrantes muchos te lo repiten. Unos no, pero una gran cantidad dicen que si llegan a saberlo no se juegan la vida y no vienen. Entonces, cuando vienen tienen que tener unas buenas condiciones, pero es que lo ideal es que tú no te tengas que ir de tu país si puedes desarrollar una vida plena allí. Bueno, estamos hablando de todas las cuestiones de migración que efectivamente se hablaron en los dos debates. Se ha hablado en el Congreso de los Diputados, se ha hablado en el Senado, en los debates que ha mantenido Onda Fuerteventura, el único medio, por cierto, que ha decidido también que estas elecciones son tan importantes o más como las autonómicas y como las municipales y que los debates siguen siendo prioritarios. Pero desde luego que se trasladaba al Partido Socialista, ¿no? ¿Cómo podía ser que un presidente estuviera de vacaciones alojado en una isla de Lanzarote y, sin embargo, a pesar de haber fallecidos, no se hubiera trasladado a Fuerteventura a conocer la ausencia total de instalaciones para esa primera acogida? Ujú. Es algo que incluso la propia candidata al Congreso del Partido Socialista, bueno, le costaba justificar, ¿no? A la señora María Dolores Corujo. Por lo tanto, ¿qué plantean ustedes para una inmigración que no se va a frenar? ¿Por qué no se va a frenar? Por mucho que algunos de los partidos, sobre todo ultraderecha, planteen cualquier otra cosa, las personas que están en una situación muy hostil en sus países van a seguir queriendo salir y van a seguir llegando a las islas. Es decir, no poner recursos es negar la mayor, ¿no? Efectivamente, es lo que estábamos hablando antes, negar la mayor y convertirte, no es la palabra correcta, bueno, te iba a decir cómplice de esas muertes en el mar. Ujú. Entonces, hay que establecer los medios para antes de, durante y después de. Evitar que salgan porque en su país,
encuentran condiciones de vida dignas y ya no es necesario tener que irse, y ahí tenemos mucha responsabilidad, no España evidentemente, pero sí quizás el primer mundo y otros países que a lo mejor están un poquito callados, pero también son responsables, y me refiero por ejemplo a China. China tiene un montaje en África bastante importante, y son parte de la solución, parte del problema y parte de la solución. Durante el trayecto, te decía, la activación del CIBE para la detección de esas pateras, para detectarlas en alta mar y poder socorrerlas lo antes posible. La devolución a los países de origen. Ahora también se está tratando el tema de los MENA. La devolución también de los MENA. Yo he visto, por mi profesión he visto casos de menores que supuestamente son menores no acompañados. Son menores. Se dice que no se los devuelve porque no se tiene contacto con los padres, pero sí tienen contacto real con los padres, llaman por teléfono a sus padres, los padres les mandan documentación desde Marruecos, pero se entiende que son menores no acompañados y que no se tiene contacto con los padres. No son todos los casos, evidentemente, hay casos sí. Hombre, en esos casos yo creo que cualquier padre desearía que le devolvieran a su hijo si su hijo se ha ido de casa. Yo creo que sería lo normal. Y una vez llegan aquí, habrá que ver qué podemos hacer con ellos. Ayer lo decía Jorge, y también te lo puedo decir por experiencia propia. La mayoría, muchas veces, cuando el CIE estaba abierto, te estoy hablando del año 2004, 2005, muchos de ellos, cuando le enseñamos en el mapa dónde habían llegado, no se lo creían. Ellos pensaban que estaban ya en Europa. Y cuando les decías dónde habían llegado, se te quedaban mirando, decían, no puede ser, esto es imposible, sigo en África. Muchos de ellos no sabían ni por dónde habían entrado. Bueno, vamos a hablar rápidamente de comercio, Bruno, porque durante la visita de Jimena Delgado, una entrevista que manteníamos también con Jorge Marante, se disponían una serie de medidas para el sector comercial. Y además de las grandes empresas, que por supuesto hay que cuidar, en Canarias, y lo estamos repitiendo mucho estos días, solamente el 0,6% de las empresas de todo el archipiélago tiene más de 50 empleados, lo cual significa que tenemos un tejido empresarial conformado por micropymes, por muchos autónomos o por empresas que tienen menos de 5 empleados. Son empresas que están muriendo, otras están reflotándose, otras están subsistiendo, pero en cualquier caso lo que trasladan los comercios, las pequeñas pymes, no es un mensaje esperanzador. Es decir, lo que están necesitando es que se incentiven ayudas a las zonas comerciales abiertas, que la cuota de autónomos sea escalada, que una persona no destine, 400 euros al mes si no ha facturado lo que merece. ¿Qué plantean ustedes para que las pymes, que además han sido, y los autónomos, ¿no?, uno de los grandes baluartes del Partido Popular? No en vano ustedes han creado una dirección general, ahora en el Gobierno de Canarias, dedicada precisamente a los autónomos, para que no se extingan. Es que casi me has contestado toda la pregunta. Me has hecho la pregunta y te la has contestado. Es decir, veíamos en el debate el otro día que, si mal no recuerdo el dato, creo que la cuota de autónomos y las cuotas sociales se han aumentado año a año en estos últimos 4 años. Del 19 al 2023 se han aumentado las cuotas. Eso, el 90%, no ya en Canarias, es que en España aproximadamente el 90% de nuestra economía son autónomos y pymes. Vamos a dejar a Sara. A los grandes empresarios se refiere, ¿no? Inditex, por ejemplo. Vamos a dejar Inditex aparte, que no es tan, que en el tema de dar empleo y crear riqueza en España no es tan importante. Estamos hablando que el 90% de la riqueza de España lo producen autónomos y empresas. Si ese autónomo, te voy a hacer una especie de chiste. ¿Cómo evitas que alguien se ahogue en un charco? Dejando de pisarle la cabeza, ¿no? Pues la solución es que esa gente pueda coger aire. No solo hay que ayudarles económicamente, también una ayuda económica es dejar de quitarte dinero del bolsillo, rebajar cuotas de autónomos, rebajar las prestaciones sociales, todo ese tipo de incentivo que pueda facilitar que yo abra un negocio, rebajar todo el tema de licencias también. Muchas veces la apertura de un negocio se frena y hace perder dinero por la espera de una licencia, de un permiso. Vamos a intentar que en la medida de lo posible, incluso se pretende cambiar el tema del silencio administrativo, que haya más casos de silencio administrativo positivo. ¿Qué quiere decir eso, para quien no lo entienda? Cuando yo hago una petición a la administración tiene un plazo para contestarme. En unas ocasiones ese plazo, si no se me contesta, quiere decir que mi petición no es aceptada, y en otros casos que sí es aceptada.
Pues lo que queremos aumentar es, sobre todo en tema de licencia de apertura de negocios, el silencio sea positivo, decir, oiga, yo voy a abrir tal negocio. Si en 3 meses, 2 meses, en lo que me marque la ley, el ayuntamiento o el cabildo no me contesta, yo puedo abrir. O incluso también la presentación de documentos, abro, mejor dicho, me comprometo a tener toda la documentación preparada cuando usted me haga una inspección, pero mientras puedo ir abriendo mi negocio. Todos esos temas son los que pueden ayudar a la pequeña empresa y al autónomo. Ahora, por ejemplo, me comentaban los compañeros que hay un problema de las cuotas sociales de los abogados y procuradores. Parece ser que los abogados podemos estar en el RETA, que es el régimen de autónomos, o podemos estar en una mutualidad, abogados y procuradores. Pues parece ser que se han dado cuenta, empiezan las primeras jubilaciones de la gente que estuvo en la mutualidad, y que los abogados que han estado cotizando toda su vida van a recibir de prestación por debajo de la no contributiva. Y eso es otro tema que afecta a un colectivo importante en España. En España hay unos profesionales del derecho en activo, creo que hay unos 100 y pico mil. ¿Y esto por qué? O sea, ¿a qué obedece esta medida? No es una medida. Yo creo que se planteó mal en su momento. Te digo, no estuve informado porque me vine a enterar hace un par de días que me lo comentaron y me quiero informar bien porque me afecta. Claro. Me afecta, pero no me había dado, ha surgido hace poco. Pues que parece ser que cuando tú estás en la mutualidad, digamos, vas cotizando un dinero que al final evidentemente se invierte para conseguir más dinero y poder pagarte en el futuro. Pero que los cálculos no eran especialmente correctos. Y entonces resulta que vas a estar cotizando. Ahora mismo mis compañeros de media están pagando unos 300 o más euros al mes de cotización y van a cobrar incluso menos de lo que han estado cotizando todo este tiempo. O sea que todavía para más INRI al riesgo de un autónomo, saber que después de haber trabajado 40 años, pues tampoco va a contar con un beneficio, bueno, con una pensión, vamos a ver, Sí, con un sostenimiento, ¿no? En este caso. Me imagino que todo esto ustedes lo van a derogar. O a intentarlo. Vamos a poner todo el trabajo posible para intentar buscar una solución. A ver, hay muchos de estos problemas que no se pueden solucionar en una legislatura. Y yo siempre cuento la misma anécdota. Gobierno catalán, cambia el consejero de educación y llama a un experto finlandés porque quiere hacer de Cataluña la mejor educación de España, ¿no? Vale. Hacen el estudio y cuando se reúnen con el asesor finlandés para ver las medidas, dice, bueno, ¿y esto en cuánto tiempo lo implementamos? Dice, bueno, van a necesitar unos 20 años. Dice, no puedo, tengo 4. Pues no, hay determinadas cuestiones que tiene que hacerse un pacto de Estado con 20, 30 años vista. Pensiones, educación y un par de cuestiones más, que cambiando el gobierno que sea, se debe seguir el mismo rumbo para conseguir ese objetivo final. Porque no puede haber, en esos problemas no puede haber soluciones inmediatas. No las hay, y si las hay, no sirven. Bueno, se está hablando mucho de pensiones estos días. De hecho, fue una de las preguntas que el público en el debate al Senado, pues también una persona se levantaba y decía, ¿y de las pensiones qué? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con los mayores? ¿Qué pasa con la ley de dependencia? ¿La ley de dependencia ha llegado a todos los estratos donde tenía que llegar? Parece ser que por lo que yo tengo conocimiento, no. No ha llegado principalmente porque la resolución ha sido muy lenta. Entonces, evidentemente hay que agilitar la administración. En España, hoy y ayer, y la verdad que se tiene razón, España tiene mucha experiencia en administración. La persona que hablaba decía, controlamos un imperio en el que no se ponía el sol y gracias a una administración, pero quizás deberíamos agilizarla. Y en el siglo XXI, la agilización de la administración, que es instantáneo, todo el sistema se puede hacer. Un ejemplo claro lo tenemos en María Saavedra con las becas, que adelantó, creo que fueron 6 meses o una cosa así, el cobro de las becas, y todo por automatizar y pedir menos documentación. Pero a ver, es que lo extraño es que a una familia que pide una beca, Bruno, un año, se le vuelva a pedir la misma documentación durante 5 años, ¿no? Te iba a dar un ejemplo. Estaba hablando con una señora hace ya una semana del tema de los huertos urbanos del Ayuntamiento de Puerto. Sí, los únicos que hay en Fuerteventura. Y el Ayuntamiento de Puerto le pide el empadronamiento. ¿Perdona? Estás incumpliendo la ley de régimen administrativo que me dice que si tú tienes un documento no me lo tienes que pedir. Pues lo estaban pidiendo. Entonces, es lo que tú dices. Si tú ya tienes mi documentación, o puedes acceder a ella, porque
porque las administraciones pueden hacer acuerdos para darse documentación, porque la Constitución, cierto, es que dice que no se pueden cruzar datos de una persona entre diferentes administraciones, pero con permiso de esa persona sí se puede hacer, que fue lo que hizo María Saavedra. Acuerdo con el INE, acuerdo con educación, acuerdo con tal, dime tu DNI que ya me encargo yo del resto. Eso se puede hacer en cualquier administración, simplemente es poner un poco de voluntad. Es decir, apostar por la digitalización, ¿no? Para reducir todos esos trámites burocráticos tan extensos que nos hacen perder tanto tiempo y tan innecesarios. Lo decía Fernando, que lo estoy viendo ahí, que Fernando Letán de Sumar. Sí, con el DNI electrónico yo también me ha cambiado, ha sido una mejora impresionante. Te voy a poner otro ejemplo, vuelvo a mi profesión. Hace unos años nos impusieron un sistema que se llama LESNET. Es un sistema de comunicación entre los letrados y procuradores con los juzgados. ¿Tú sabes la cantidad de toneladas de papel que he ahorrado? En general, yo no. Todos los letrados y procuradores. ¿Por qué? Porque ya viene el documento digitalizado, lo guardas en tu ordenador y no tienes que imprimirlo a lo que sea necesario. Y antes funcionaba todo por fax y kilos de papel, cajas y tal. Pues la administración puede hacer lo mismo si quiere. Es cuestión de voluntad y de poner dinero. Bueno, es cuestión de voluntad política, efectivamente, y también de conocimientos, ¿no? Porque si Paloma Hernández, por ejemplo, está mencionando que hay dinero para el agua, para la red hídrica, hay dinero para un plan de comercio a través de fondos europeos y que todo esto sea hay dinero para un plan de regadío o hay dinero para juventud y no hay nadie que redacte un proyecto creativo, un proyecto adaptado que haya hecho algún tipo de estudio sobre su territorio, pues el dinero no va a llegar nunca. Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir manteniéndonos, contar con representantes políticos que no tengan esa altura de miras, ¿no? Ahora lo que tenemos que, igual que la administración, lo que tenemos que ver es dónde se produce el embudo. Es decir, si desde el gobierno central, quien esté en Madrid, consigue traer dinero, ese dinero llega al gobierno de Canarias, no sé el gobierno de Canarias, sabemos que el nudo es el gobierno de Canarias. Si llega a la isla y no se hace nada en la isla, sabemos que el problema está en la isla. Bueno, pues ustedes van a tener tiempo, ¿no? Seguramente si ganan las elecciones el próximo domingo 23 de julio como para averiguarlo. ¿Por qué quiere ser Bruno Pérez Saavedra diputado? Por la sencilla razón de que amo Fuerteventura, amo Canarias, me gusta la política y quiero hacer algo por mi tierra. ¿Qué más quieres que te diga? Bueno, es un buen argumento, ¿no? Es que no hay otra razón. Yo sé que muchos dirán, coño, eso viene en el sueldo. Vale, pero si tengo la suerte de ser elegido, la mayoría del año voy a pasar muy poco tiempo con mi familia. Ya paso poco tiempo, voy a pasar menos tiempo, porque por lo que yo sé, porque sinceramente tampoco es que me haya informado mucho, creo que tienes que estar seguro martes, miércoles y jueves, con lo cual significa que viviendo en una región periférica te tienes que ir el lunes y volver el viernes, y después evidentemente tienes que hacer actos, porque a mí no me gustará llegar, o no quiero llegar a mi casa el viernes y no salir de ella hasta el lunes sin saber qué pasa en la calle, sin reunirme con un alcalde, sin reunirme con un cabildo, y sin hablar con la gente. Claro, sin conocer las necesidades, Efectivamente, ¿no? Si yo me voy a Madrid y me olvido de lo que pasa en Fuerteventura, flaco favor estoy haciendo y mal trabajo estoy haciendo. Me podrás decir, es que eso viene en el sueldo, sí, lo sé. Ya. Y no me estoy quejando, pero estoy dándote esa explicación. Entonces, ¿hay un componente masoquista? Quizá, pues quizá, pero es que quiero hacer algo por Fuerteventura. Bueno, es verdad que siempre se demonizan, ¿no?, las cuestiones con la política, pero nunca se habla efectivamente de los sacrificios que tienen. Un político tiene un cargo 24 horas y tiene muchos sacrificios detrás, muchas responsabilidades además, y nada más y nada menos que en un Congreso de los Diputados, que bueno, da igual un ayuntamiento, pero quiero decir que un Congreso pues tiene también muchas personas mirando y exigiendo soluciones de todo el territorio y de toda la provincia en este caso. Claro, y lo que hemos venido hablando todos estos días, ¿no? Que ante el desconocimiento, que yo soy el primero, ¿vale? Desconocimiento de las funciones de cada cual, lo decía Paloma, llaman a Paloma para preguntar por un corte de agua. Oiga, yo puedo levantar el teléfono y preguntarle a otro, pero entiéndame que no soy responsable. Pues, coño, para eso te pagamos. Sí, no, sí, yo lo entiendo, pero yo creo que una de las labores que en educación sería un poco
que la gente un poco entienda, sobre todo para ahorrar tiempo, para que sepan a quién tienen que dirigirse Bueno, en cada Bruno, momento. pero nosotros ayer atendimos una llamada de 1 hora con vecinos del sur que no tenían agua. Sí, sí, sí. Entonces, a veces no es un tema, y somos un medio de comunicación, es un tema de que hay una falta de respuesta por parte del órgano competente. Y cuando a la gente le falta agua, dice, pues voy a llamar a Onda Fuerteventura y a quien sea, y a quien sea, a ver si así alguien, por favor... Y yo lo entiendo. Claro, lo entiendo es que es lógico, es lógico. Pero lo que sí es, puedo llamar a Onda, pero no puedo culpar a Onda de que no tenga agua. Sí, desde luego. Puedo llamar a la senadora, pero no culpar a la senadora de que no haya agua. Sí, por y eso para es eso estamos, para ayudar a la importante gente, pero no me culpe de lo conocer que no las me corresponde. competencias. Claro, a eso me refiero. Conocer las competencias de lo que es un congreso, conocer las competencias de lo que es un senado. Bueno, ustedes hoy finalizan esta campaña que ha sido una continuación de la anterior. Sí, yo lo hablaba ayer con mi compañero, con Jorge Marante, decía, bueno, ya terminamos la campaña, 54 días, digo, no, Jorgito, no te equivoques, que llevamos 4 meses de campaña, amigo. 4 meses de Que campaña. han sido las municipales autonómicas más estas. Y con la tontería de que empiezas a prepararla antes, pues llevas casi 3-4 meses de campaña. Sí, es cierto. Ustedes que tienen una visión mucho más moderada de la política y además conocen perfectamente el territorio y cómo es el espíritu canario, ¿temen que se les vincule permanentemente a esa alianza con Vox? ¿En qué sentido? Bueno, en los pactos que pueden estar cerrando o se están cerrando ya a nivel nacional y se puedan prever a nivel regional también. A mí todo esto del pacto con Vox me resulta en ocasiones hasta cómico. Es decir, Vox, que no tiene nadie condenado por terrorismo. Arnaldo Otegi fue condenado por terrorismo, por un secuestro, ¿vale? Sí. Es problemático, ultraderecha. Bueno, ayer ya en una conversación así con amigos decía, no, es que van a permitir que se le pegue a las mujeres. ¿Perdona? No, sí, que vos quieres. No, perdona. Yo no voy a defender Vox, ya lo sabes, pero en su programa no pone que se pueda pegar a una mujer, por favor, y nosotros menos. Y una serie de cosas que tú dices, a ver... Que se está sobredimensionando ya, mucho, ¿no? El mensaje mucho. se está exagerando. Y después tenemos a una Yolanda Díaz que hace un tiempo hablaba con vehemencia del comandante Hugo Chávez, que no es que sea un ejemplo muy a tener en cuenta. En muchos aspectos vemos cómo está Venezuela. Entonces yo creo que se está demonizando a Vox y se está blanqueando a otros partidos. Yo creo que ni tanto ni tan calvo. De acuerdo. Bruno, nos veremos el domingo, les acompañaremos a votar, les acompañaremos a lo largo del día también para Será un ir placer para conociendo nosotros que lo hagan. Los resultados y que mucha suerte. Muchas gracias. Y además lo decíamos, ¿no? En todos los debates, en este caso el resultado positivo será para todas las personas que vivimos en Fuerteventura, así que ánimo a todos los valientes que también concurren en este proceso electoral y que, como explicaba Bruno, se trata de cargos en los que hay que dejar la familia, las aficiones, bueno, muchas cosas atrás por todos nosotros. Así que muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, hablamos con Bruno Pérez y vamos a cerrar este bloque de entrevistas de candidatos hoy con Fernando Letán. Es el candidato de Sumar, que además, mira, ha sido muy bien valorado por parte de todas las formaciones políticas tras ese debate que tenía lugar este martes, día 18, en el Centro Insular de Juventud y que hoy redifundimos en la televisión local de Fuerteventura, en Fuerteventura Televisión, a partir de las 8 de la tarde.